prende el grabador y no sé si tú te puedes quedar hasta el final, Anaí, o si no pones a otra persona de anfitrión para que cierre y guarde la grabación. No, me voy a quedar hasta el final, profe, ya está grabando. Ah, ok. Gracias, Entonces Anaí. tú te ocupas de la grabación, ¿no? Sí, Porque yo me ocupo. la gente fastidiosa siempre con lo mismo. Yo no puedo estar, pero graben porque yo voy a ver después la grabación. Mentira, eso será uno de cada 20, pero bueno, no importa. Yo Fastidian. hasta ahora no veo ni las mías, oye. No, tú sabes, Ahora, yo no me soporto verme, ¿eh? Yo, no, que voy a ver, de escuchar, no, nada. no, yo tampoco. No me gusta, no me gusta. No, No me gusta porque siempre encuentro algo para corregir. no, y además salgo con la misma cara que no me gusta y que veo en el espejo. Yo Sí. también, yo también. Entonces, Y no la veo, ¿no? no leo tampoco mis artículos, una vez que están publicados, no los leo porque seguro que voy a Sí, encontrar algo para corregir, así que no. sí, también pasa eso, ¿no? Yo hace tiempo que no le doy a las teclas al Bueno, teclado de la computadora. estamos grabando, son Ok, 10 minutos de la hora. Estamos ¿ya estamos conversando, completos? bueno, no sé, lo que quieran estar. Eh, Ya. yo lo que, sin ser oráculo, yo simplemente, esto que estamos viendo en todos los países, que son peleas entre las izquierdas, vamos a tener 10 años de eso. Vamos a tener 10 años de peleas entre las izquierdas. Eso es aprovechable estratégicamente, entonces, Ya va, un momento. ¿no es cierto? Eso es aprovechable. Un momento. Déjame terminar con esto y después toma vos la palabra antes de empezar con la clase propiamente, pero Ya, ok. esto es parte de la clase. Okay, quiero terminar cortito esto que estoy hablando y después Juan Alberto va a explicar por qué sería aprovechable, cómo, y sobre todo con vistas a marzo, a nuestro sexto foro. ¿Okay? Lo que vamos a tener es lo que tuvimos en Bolivia, lo que tenemos en Perú, son peleas entre las izquierdas. Las distintas facciones de izquierda, unas más violentas, otras menos violentas, ¿okay? Unas tras un caudillo, otras con otro caudillo, unas con un partido de un color, otras con otro partido de otro color. Las distintas izquierdas van a competir entre ellas, no siempre de una manera civilizada, ¿okay? Se van a acusar de fraude, se van a acusar de corrupción, ¿okay? Y van a estar peleando entre ellas todo el tiempo, porque la derecha mala no va a contar, la derecha mala está cada vez más de cabeza abajo, entonces prácticamente no va a figurar en el score, como no figuró ayer en el de Bolivia, la derecha mala en el Perú, bueno, Juan Alberto sabe mejor que yo cómo está de capa caída el fujimorismo, y en algunos países como Guatemala, la derecha mala es gobierno, pero nadie sabe para qué, porque en Guatemala pasa lo que ya ha pasado otras veces, la derecha mala pone un presidente y a las 3 semanas ya está disconforme y está criticando al presidente que ellos mismos pusieron, así que así es la derecha mala. Entonces lo que vamos a tener en el próximo decenio es pura pelea entre izquierdas, por las posiciones, por el poder, por el dinero y, bueno, politiquería. Porque, Sí. ¿cuál es la diferencia entre política y politiquería? La política se basa en principios, incluso principios malos. O sea, hay algunos, no muchos, hay algunas izquierdas que todavía levantan la bandera de los principios, pero la mayor parte se mete en la politiquería nada más, que no es sobre principios, es sobre poder. Todo lo relacionado con la politiquería es el poder, la lucha por el poder, obtener el poder y conservarlo, ¿ok? Quitar a otros competidores del camino y no dejarse quitar. Por eso vamos a tener muchas acusaciones de corrupción, muchas acusaciones de fraude,
¿ok? Pero en Bolivia ya hoy mismo el izquierdista que perdió reconoció que el otro ganó y que él había perdido y que no va a haber segunda vuelta, porque la diferencia entre las dos izquierdas, numéricamente hablando, es bastante considerable. Entonces el señor, señor Mesa, los mesistas tendrán que reconocer, bueno, que perdieron y los masistas son los que ganaron. Pero como yo puse hoy en el Facebook y en el Twitter, ¿de qué sirve? ¿Qué importancia tiene que ganó la facción A y perdió la facción B? ¿Qué importancia tiene? Ninguna, porque si hubiera ganado la B y la B hubiera perdido, no habría ninguna diferencia. Tenemos unas izquierdas más de clase media, otras más de clase popular, unas más cristianas, entre comillas, otras más laicas, unas enfatizando más que otras el marxismo cultural. En el marxismo clásico están todas de acuerdo, no hay ninguna, de manera que adelante, Juan Alberto, dale. A ver. Lo único que los une es el marxismo clásico. Sí. Y lo que los divide es el poder. Sí, ¿no? sí. ¿No es cierto? Sí, Ese es lo que pasa con la izquierda. Ahora, eso porque es una ventaja. Fíjate, cuando yo estoy hablando con un amigo, me dijo, pero ustedes solo tienen un foro, la izquierda tiene 5. ¿Y para qué quieres 4 más? Le dije. La izquierda tiene 5 porque paran peleados. Ajá. Si no, tendrían 1, ¿no es cierto? Entonces, la ventaja es eso, de tenerlos divididos. Divididos están Así debilitados. Lo único que los puede unir es lo que los divide, el poder. O sea, Así si por es. el poder se ponen de acuerdo, se unen. Pero después se vuelven a dividir, también por el poder. O sea, porque una cosa es el poder cuando quieres llegar y otra cosa es el poder cuando estás. Hoy día la división es por el poder cuando están. Así es. ¿No? Entonces, cuando están, se dividen. Cuando van a llegar, cuando es por el poder para llegar, se vuelven a unir. Sí. Y es que la izquierda es absolutamente oportunista, pues totalmente oportunista. Sí, pero ojo, se unen solo cuando ven un peligro serio. Nada más. Nada más. Si no ven un peligro serio, no se unen. Van cada cual por su lado a ver quién tiene más votos. Eso pasó. Claro. Bueno. Además tiene varios estilos de llegada, ¿no? O sea, con sus caudillos, y también con sus vientres de alquiler. Sí. Porque hoy se ha demostrado, y yo lo dije la vez pasada, que los vientres de alquiler pertenecen a la izquierda, a las ONG de izquierda. Hernando de Soto, Luciano Reboreo le sacó una nota en La Abeja. No sé si la leíste, no te la pasé, Alberto. No. Sacó toda la información de quiénes son los que están en el vientre de alquiler de Hernando de Soto. Incluso Hernando de Soto sacó un comunicado donde no discute la noticia, sino que la plantea como que él es un puente de diálogo con todos los sectores. Bueno, está metido Sendero Luminoso. Ups. ¿No? Con razón él está hablando bien de Sendero, ¿no? Entonces, hay gente bien rara en esa lista, ¿no? ¿Por qué? Porque él no es el dueño, es un vientre de alquiler. O sea, eso nos ha servido a nosotros para decir lo importante es hacer un partido político. Y que, claro, porque acá dicen, ustedes no son partidos porque no están inscritos. No, hermano. Ellos están inscritos y no son partidos. Son vientre de alquiler. No, o sea, ¿qué cosa es el partido? ¿Estar inscrito o es otra cosa? Estar inscrito es parte de ser un partido, pero no lo es todo, ¿no? Entonces yo creo, sinceramente, volviendo al tema de la división de la izquierda, que incluso la izquierda se va a dividir a nivel continental también, se va a dividir más, porque están llegando a tener mucho poder, y ahí va a venir la pelea, ahí va a venir la discusión. No caben todo, el poder. No hay teta para todos. No hay teta para todos, pues, y todos son vagos esperando teta. Entonces, ese es un punto frágil donde apuntalar. Ese es un punto frágil para ellos. Ok, hay 2 manos levantadas y está interesante la conversación. Yo voy a contar lo que está pasando en México porque puede pasar en otros países también.
El presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, mandó al carajo a su partido y lo dijo por televisión. Ay, caray. Eso puede pasar, porque son así. Claro. Es que la gente se sorprende. Yo me sorprendo de que se sorprendan. ¿Por qué se sorprenden? En el partido del presidente, que se llama Morena, hay elecciones internas. Entonces hay una puja entre dos facciones dentro del partido Morena. La del histórico Porfirio Muñoz Ledo, un hombre que tiene 83 años, 10 más que yo, o sea, una vida en la izquierda desde los 14 años, y un muchacho joven que lo ha desafiado, el Challenger, que es un tecnócrata y tal, que se llama Mario algo, no me acuerdo. Bueno, entonces están armando mucho bochinche en esa pelea interna, y el presidente se lavó las manos. Delante de todo el país, por televisión, dijo así: al carajo, al carajo, esos bochinches internos en mi partido. ¿Por qué digo esto? Dice el presidente. Bueno, porque yo saqué 2 veces más votos que mi partido. Entonces empezó a hacer números. Los números los votos que él había sacado, y que según muchas encuestas lo conserva todavía su capital político, digamos, casi intacto, ¿ok? Y resulta que los votos de él son 2 veces más que su partido. Entonces, al carajo, dijo, o sea, yo tengo 2 veces más votos que mi partido, por lo tanto, al carajo. Yo voy a gobernar, y ahí se tiró un discurso donde dijo: yo no voy a gobernar con mi partido, yo voy a gobernar con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? El cesarismo mesiánico, plebiscitario, típico de los caudillos socialistas. No se sorprenda a nadie si en ese juego politiquero algún líder socialista pelea con su propio partido, si tiene suficiente poder. Si es presidente de la República, como en México, manda su partido al carajo por Pero televisión. hay otra cosa, Alberto. O sea, no solo la tete chica, sino que la convocatoria electoral es chica. Y no todos van a jalar el voto de izquierda, que es pequeño, porque esa es otra debilidad. El voto de izquierda es pequeño. Ellos necesitan vientres de alquiler, por donde colgarse, por aquí, por acá, por allá, y luego llegan y hacen bancada. No llegan de otra manera. Cuando van sus candidatos no llegan. No es tan pequeño. En Bolivia suma los votos de la izquierda y son todos los votos. Aquí en México suma los de AMLO y los de su partido y fueron mayoría y ganaron la elección. Bueno, acá no es tan así. Acá no es tan así. Acá todavía el voto sigue teniendo la misma tendencia de las presidenciales de PPK. La gente está preocupada. Lo que pasa es que hay gente que cree que Vizcarra es un hombre de derecha. Y te lo juro, yo he discutido con amigos de mi colegio, hermano, que te lo juro, es un presidente de lujo, todavía es de lujo, porque vino con PPK, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es la irracionalidad de la que hablamos la vez pasada, ¿no? Llega un momento en que no puedes hacer nada. Y la ignorancia, o sea, creen que es de derecha un tipo que es de izquierda porque no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda, como dice la escritura. Es como el católico que te hablé ahora, ¿no? Le mandé un mensaje de un amigo católico conservador que lo encontré en las redes y le dije: oye, hermano, acércate con nosotros. Y me dijo: primero hubieras fijado que yo soy un católico conservador. Por lo tanto, soy antiliberalismo clásico. Entonces ya no le dije nada. Él no ha leído la Biblia, ¿no? Bueno, y eso pasa con muchos católicos, solo leen el catecismo. No entienden el tema. Y lo que pasa con los evangélicos no pasa algo diferente. Sí. No, es que con los evangélicos es terrible. Yo
no voy a dar el nombre porque es amigo, y es amigo de todos nosotros porque es de 5R de hace tiempo, pero es un evangélico que yo le estaba explicando, yo le estaba explicando que los negocios van a ir cuesta abajo, ¿ok? Todos los negocios, él es un empresario, entonces yo le estoy diciendo, mire, ustedes los empresarios van a empezar cada vez a ganar menos y a tener más dificultades y cuando hagan cuentas, en una de esas cierran su negocio. Entonces, Sí. este evangélico, ¿sabe lo que me dice? Me dice, profesor, usted me está maldiciendo. Porque tienen la chinche evangélica esa del poder de la palabra, porque el poder de la palabra. Él quería que yo le dijera, como típico evangélico pentecostal, yo declaro que tu negocio va a prosperar porque yo decreto que llueva prosperidad sobre tu negocio en nombre de Jesús. Como yo no le dije eso, yo le dije, mira, tu negocio y todos los negocios van a ir cuesta abajo, empezamos otra década de izquierda, entiéndelo. Entonces me dice, usted me está maldiciendo, siento como me está maldiciendo, eso suena como una maldición. Ah, no, con esa mentalidad no vamos a ninguna parte. Es una cosa. Más bien Yo me ponía de mal humor antes, ¿no? Pero ahora me suena divertido porque los comparo un poco a esos que salen en la televisión el 31 de diciembre y te dicen que comas 8 uvas, te laves los pies así, camines allá, salgas con las maletas alrededor de la manzana, todo va a ser genial y se nos vino la cuarentena y nos quedamos todos encerrados. sí, hay dos. ¿Cuánta gente habrá hecho esas porquerías, no? ¿Ah? Para un segundo que hay dos manos levantadas. Que Ya no, sigan por favor, sigan me por favor. interesa Oye, gracias. que participe Álvaro Torielo de Guatemala y Allá. Jorge Méndez de Venezuela. Yo lo que le digo a los de México es que aquí está Alan Sánchez, también levantó la mano. A los de México yo le digo que aquí el negocio que va a prosperar es el de Joel Zamora. Joel Zamora es uno de los 5R de aquí de México. Él es abogado y puso un estudio jurídico especializado en conseguir ingreso legal en los Estados Unidos. Es un estudio binacional. Él trabaja en México y en Estados Unidos. Y lo que él hace es conseguir para gente de aquí de México, clientes de él, conseguir visa legal, digamos, para entrar legalmente en Estados Unidos. Ese es su negocio. Y bueno, ese negocio sí va a prosperar. Porque en la medida en que la gente vea que se cierran oportunidades, que no hay oportunidades, que cada vez está peor la economía, los negocios, las empresas, los clientes, el poder adquisitivo de la gente baja, las ventas no se hacen, no se concretan, en esa medida más gente va a acudir al negocio de Joel Zamora, a decirle, bueno, conseguí mi entrada a los Estados Unidos porque aquí no hay nada para mí ni para mi familia. Hasta que se quede sin población. Sí. Y ahí bueno, entonces vamos, antes de entrar en los temas, les vamos a dedicar media hora a los temas porque eso es breve. Levantaron la mano 3 personas, Álvaro, Jorge y Alan. Quiero recordar lo siguiente, estas sesiones de los lunes es para hacer preguntas y hacer dudas, comentarios. No recarguen los chats, por favor, porque recargan los chats con comentarios, preguntas y qué tal cosa, y mire, y qué pasó en Bolivia, bla, 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 bla. En los chats no recarguen, porque la gente se cansa y se va. Este es el lugar para hablar. Si quiere hablar, quiere comunicarse, quiere expresarse, hágalo aquí, como ahora lo van a hacer Álvaro Torielo, Jorge Méndez y Alan Sánchez. Adelante. Sí, gracias. Adelante. ¿En qué orden vamos? Ese, Álvaro, Jorge y Alan, por favor. Gracias. Okay. Gracias. Estaba mencionando que en los próximos 10 años vamos a ver pues la pelea entre las izquierdas y la derecha mala no va a hacer nada. Y recuerdo haber visto de parte del profesor Mansuetti algunos posts
sobre también liberales no originales o falsos. Tal vez nos podría ayudar a identificar esos, por un lado, una parte de la pregunta, y la otra pregunta es, dentro de ese espectro, ¿en dónde se ubica el Partido Libertario de Estados Unidos, que ahora está postulando a esta doctora Jorgensen? Bueno, vamos a ir de atrás para adelante, Álvaro, tratando de ser breve, yo por lo menos. El Partido Libertario está cada vez más perdido. Siempre estuvo perdido y ahora está más perdido que antes. Ahora está incorporando banderas del marxismo cultural al discurso de esta candidata que tienen ahora. El Partido Libertario no es como cuando estaba el doctor Ron Paul, que era una cosa que estaban perdidos, pero no tanto como ahora. Ahora está terrible. En cuanto a la derecha mala, bueno, la derecha mala, hay mucho pseudoliberal. Pseudoliberal es una persona que es estatista, pero él cree que es liberal. Y te dice, yo soy liberal, pero son los liberales peristas. Dice, yo soy liberal, pero el Estado tiene que controlar la economía. Yo soy liberal, pero como el Estado tiene que dar educación y salud. Yo soy liberal, pero, bueno, esos son los pseudoliberales. ¿Okay? Sedicentes liberales, hay muchos, ¿okay? Algunos hasta se llaman libertarios y demás. Otros no son nada liberales, pero capaz que son socialdemócratas, pero la izquierda les echa el mote de liberales y de neoliberales, ¿okay? Y eso es una cosa de la izquierda. Yo te sugiero, Álvaro, estudien nuestros materiales, estudien mis artículos, ¿ok? Ahí hay mucho sobre cómo vemos nosotros el cuadro político. Johan Quesada, de Costa Rica, ya nos dijo que si su partido no quiere entrar en las 5 reformas, él personalmente va a entrar, y él es el presidente de la Juventud. Porque el Partido Unión Liberal de Costa Rica, bueno, están que sí, que no, deshojando la margarita con las 5 reformas, que sí, que no, que no, que sí. Entonces, Johan me dijo, yo voy a entrar. Y yo voy a entrar porque hay muchas cosas que me gustan mucho de las 5 reformas, y lo que más me gusta es que las 5 reformas tienen un lenguaje propio. Y eso es muy importante en la política. Tienen un lenguaje propio, pintan un cuadro político donde hay a la izquierda dura y la izquierda blanda. Y a la derecha hay la derecha mala y la derecha buena, que somos nosotros. Nosotros somos liberales clásicos, gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. Somos la mejor expresión de la derecha en general, que es orden, justicia y libertad. Nosotros pensamos que los 3 pilares del liberalismo clásico, gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada, y ya estoy empezando con la clase, ¿okay? Son los medios apropiados para que nuestros países puedan tener algún día orden, justicia y libertad. Entonces, yo te recomiendo, si tienes preguntas específicas, Álvaro, escríbeme a mi WhatsApp. Yo me dedico gran parte del día a enviar material. Así que, si quieres, con mucho gusto, yo te puedo responder. Vamos con De acuerdo, Jorge. gracias. Por nada, es mi trabajo, ¿ok? Pero también Jorge Chapas, allá de Guatemala, está en condiciones de responderte. Lo que pasa es que él es empresario y a veces no tiene mucho tiempo. Como yo no soy empresario, tengo más tiempo, eso es todo. Ahí está Jorge Méndez Jorge Méndez es el encargado de formación en el aula virtual y en el gabinete nuestro. Es el ministro de Formación, así que él también está en condiciones de responder. Adelante, Jorge. Buenas noches, gracias, profe. Saludos a todos. Bueno, en principio me gustaría comentar que me gustaría decir que es lamentable que haya ganado el MAS en Bolivia, pero en realidad no lo veo como algo lamentable, lo veo como una oportunidad porque se acelera la descomposición en Bolivia de la izquierda, y yo creo que de esa manera los compañeros de Bolivia, los colegas de Bolivia van a poder capitalizar un público que eventualmente se va a decepcionar, y la oposición que ya está decepcionada de haber perdido. Y en segundo lugar, me gustaría
bueno, solicitar o invitarles más bien a que se unan en este equipo de trabajo que estamos desarrollando en el Ministerio de Educación del foro bueno, poder proveer de materiales más completos y prepararnos de cara a lo que es el 2021, el inicio de esta segunda década progresista. Vamos a necesitar mucha formación y enfrentarnos constantemente a esta batalla mental que estamos dando. Y profesor, también entrando un poco en materia en cuanto a los temas de hoy, me gustaría, ya después de que se respondan las preguntas iniciales, conocer sobre las definiciones básicas sobre socialcristianismo y socialdemocracia, también sobre democracia cristiana, porque mucho se habla sobre estos modelos y se nos quiere vender como algo novedoso. Yo ya he tenido varios encuentros en las redes sociales de muchos venezolanos que hablan de la socialdemocracia como que si nunca en la vida hubiésemos tenido socialdemocracia en Venezuela. Se les olvida que tuvimos 40 años de un partido llamado Acción Democrática, que era socialdemócrata. Y Copey. Que era social cristiano, exacto. Ok, gracias Jorge. Alan, adelante. Alan, tu micrófono. Buenas noches. Ajá. Buenas noches a todos. No, nada más quería comentar sobre ese espíritu antipolítica que hay, pero que también en la iglesia evangélica y católica hay un espíritu antirreligión. Se convierte en lo que mencionabas ahorita, profe. La religión se convierte ya más en hechicería, en Misticismo. ¿Perdón? Misticismo. Misticismo, Bueno, ya usando frases como si fueran hechizos, ¿no? Declaro que me va a ir bien en mi negocio y eso no ayuda en nada y por el contrario, fomenta que la gente se aleje más de la política, no entienda nada de política y sienta más repulsión por la política porque declara y decreta que le va a ir bien, su religión lo frustra y el gobierno también lo frustra. Entonces hay un sentimiento ahí, un caldo que tiene dos sabores, como decía Jorge, uno amargo para los que practican tales cosas, pero también uno bueno que Dios utiliza, y creo que lo comentaba ayer, en sus maneras extrañas de actuar, nos hace despreciar, odiar, aborrecer a los gobernantes absolutistas, a los gobernantes que todo lo abarcan, que todo lo gobiernan, y que todo someten a la esclavitud, con impuestos, con regulaciones, aboliendo la propiedad privada, en fin. Era nada más lo que quería comentar, profe. Gracias, Alan. Aquí tenemos a José Aguilera de Chile, José Andrés Aguilera. Está ocupadito con el rechazo, ¿ok? Pero se hizo un tiempo para estar aquí, cosa que te agradezco enorme, José Andrés. Adelante. Bueno, muchas gracias y saludarlos realmente a todos. Sí, pues nos hemos hecho un espacio de intervalo. Para mí es muy importante estar con ustedes los días lunes y los miércoles. En realidad quería compartirte lo siguiente, Alberto. Bueno, ayer en la celebración del 18 de octubre con el estallido social o delincuencial, como le queríamos llamar, más delincuencial que social, pasaron algunas cosas bien interesantes, como por ejemplo lo que ustedes estaban recién conversando, ese espíritu antipolítico, anti-institución. Bueno, se quemaron 2 iglesias, que fue un poco un impulso para poder decir que con estos personajes no se puede llegar a acuerdo con la izquierda ni tampoco con los movimientos radicalizados. No hay acuerdos con ellos y se les quería hacer el traje a la medida, como lo habían pedido algunos grupos, que era la nueva constitución, pero realmente no calmó a nadie. Y dentro de las manifestaciones, tanto en el norte como en Santiago el representante, el ícono del Partido Comunista, que es Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, fue sacado a patadas prácticamente de la manifestación, quería ir a hacerse el lindo, lo sacaron a patadas prácticamente, y en el norte una manifestación de unirse al grupo,
eran como 50 o 60 comunistas con sus banderas, también les destrozaron sus banderas y aquí le dijeron, aquí no queremos partidos políticos porque este es un movimiento del pueblo. Y quería compartir esto porque, claro, hay una especie de no queremos políticos y tampoco queremos instituciones como la iglesia. Esos dos contrastes también lo quiero poner en la interrogante y que nos puede explicar con respecto a esto. Así, muchas gracias. Gracias, Andrés. Adriana, y entonces después me toca a mí hacer voy a hablar sobre socialcristianismo y socialdemocracia. Adriana, adelante. Buenas noches a todos, un saludo desde Colombia. Pues a propósito del tema que nos vas a enseñar hoy, profe, del socialcristianismo, creo que ese es el gran problema que tenemos, esa fusión, ese sincretismo religioso, esa idea de mezclar todo en un sentido para manipular a las personas ignorantes o que ignoran la Biblia. Y quisiera tal vez rescatar una cosa que pues me motivó mucho y yo sigo pues a muchos de ustedes aquí. Si recuerdan pues al maestro y pastor Donald Herrera, que escribió hace muy poco, si hay un tiempo en la historia en que la iglesia debe orar imprecatoriamente, ese tiempo es ahora. Y pues sin sonar religiosa, porque sé que de pronto aquí hay ateos que nos acompañan en el movimiento, pero si estamos hablando de esta nuestra realidad, realmente la iglesia, aquellos que dicen ser creyentes, tienen un llamado real delante de su Dios, porque la maldad prospera y digamos, ¿qué hacemos? Pues hacemos acción política, pero también hay una misión propia de cada cristiano, porque la maldad prospera y pareciera que nosotros nos quedamos aquietados con esas de yo declaro, yo decreto, yo tomo, ¿sí? Hay un líder muy social cristiano en Colombia, de ese nuevo partido Colombia Justa y Libre, que promovió, dijo que como aquí estamos con la minga en un desfile cocalero, porque esa es la realidad, porque todo lo que vimos en los países latinoamericanos es lo mismo, entonces nos enriquece esa experiencia, por lo menos de Bolivia y de todo lo que viven, porque aquí estamos en lo mismo. Los indigenistas corriendo desde sus hitos cocaleros en el Cauca hasta Bogotá, y según este señor social cristiano, dice que los cristianos tenemos que salir a las calles a orar, tomar, reprender y limpiar. Entonces, imagínense, profe, ahí lo dejo para que nos enseñe un poco No, pero es de que nos va a de enseñar. social cristianismo. Ok, pero antes Donald, no sé si está micrófono Donald para que nos explique la oración imprecatoria, qué es lo que es, porque a lo mejor muchos no conocemos bien. Donald a veces está manejando, está en la calle, pero si estás ahí, Donald, y tienes micrófono. Aló, buenas noches. Dale, buenas Donald. noches, saludos a todos. Tómate el tiempo que sea necesario para explicarnos esto, Donald, por favor. Después, para mí, siempre hay tiempo al final. Dale. No, es más bien bastante breve. Si en la concepción cristiana Dios está dirigiendo la historia, Él es también como juez el ejecutor de sus juicios. De modo que los cristianos invocamos su bendición, su visto bueno sobre acciones que son beneficiosas, no necesariamente de carácter religioso, pero también invocamos su justicia de cara a acciones que son perjudiciales, dañinas, incluso criminales, no solo de carácter religioso o porque afecten a alguna religión de nuestra preferencia, sino porque van en contra del orden y la justicia. La oración imprecatoria es la petición a Dios, entonces, que deje al descubierto los planes confusos, manifieste su justicia de cara a la injusticia, que ilumine el entendimiento de aquellos que piensan que entienden, pero no entienden, como este caso que han señalado muy atinadamente, y que es un término de verdad que creo yo que debemos darle un poquito de atención. Capitalizar
capitalizar no solo en el plano de lo negativo, como la experiencia que acaba de suceder en Bolivia, sino incluso capitalizar del lado de lo positivo, aquellos, como dijo Jesús, que no son de nosotros, pero tampoco están contra nosotros de manera abierta, sino que cuyos discursos y palabras pueden resultar por lo menos atractivos o empezar a considerar la realidad desde otra perspectiva. Para más sobre la oración imprecatoria, bueno, un diccionario bíblico para una serie de muestras, especialmente en el libro de los Salmos, y se me viene inmediatamente a la mente Hechos capítulo 4, donde los cristianos inician una oración con las palabras: Señor, mira sus amenazas, después que fueron conminados por la autoridad del Sanedrín judío a no predicar o a no dar a comunicar el plan de Dios en Cristo. Plan de Dios que, por cierto, para toda nuestra audiencia no es solamente soteriológico, sino es la expresión del reinado de Dios en todas las áreas de la vida y que hacen tanto bien a los hombres, incluso a aquellos que no abrazan directamente la fe cristiana. Entonces, un buen diccionario teológico para una serie bastante amplia de oraciones en la escritura. Algunas recuerden que son poesía y va a sonar en términos bastante fuertes, pero debe usted comprender un poquito que el autor está buscando que haya rima en su composición o en las características de la poesía hebrea, ¿verdad? Que haya paralelismo, se llama la característica, pero el fin es el mismo, ¿verdad? Solicitar la intervención de Dios dejando al descubierto la injusticia, la maldad y la oscuridad. Gracias, Alberto. Gracias, Donald. Gracias, Donald. Bueno, entonces, ahora me toca a mí, voy a empatar con lo que acaba de enseñarnos Donald. Él se refirió al reinado de Dios sobre todos los aspectos de la vida. Y nosotros estamos de la vida humana en esta tierra. Y nosotros estamos empeñados en recordar que el área política, el área del gobierno de la nación, el gobierno civil, también llamado, es un área decisiva en nuestras vidas, para bien o para mal. ¿Okay? Entonces, voy a girar sobre un autor que tiene unos libros muy buenos, que se llama Rodney Stark. Tal vez Jorge lo pueda conseguir ahí en Wikipedia o algo. Rodney Stark tiene unos libros muy buenos y hay dos en especial que yo quiero destacar porque habla sobre los frutos de la predicación del Evangelio del Reino, cómo se predicó en los primeros tiempos cristianos y qué resultados positivos y beneficiosos produjo, no solo para los creyentes, sino para todas las naciones que atendieron, que escucharon y que prestaron atención. ¿Okay? Entonces, esos dos libros son la expansión, este está en español, la expansión del cristianismo, un estudio sociológico. Esto tiene que ver con la de derecha e izquierda, con socialcristianismo y socialdemocracia, pero les ruego que me presten un poquito de atención porque quiero desarrollar esto para después concluir en aquello que está pautado para el día de hoy, ¿de acuerdo? La expansión del cristianismo, un estudio sociológico, por Rodney Stark. Es uno de sus libros que se ha traducido al español. El subtítulo de la edición en inglés es Un sociólogo reconsidera la historia o cómo el oscuro y marginal movimiento de Jesús se convirtió en la fuerza religiosa dominante en el mundo occidental en unos pocos siglos.
Aquí, claro, la palabra religiosa hay que tomarla en el sentido bueno de la palabra, porque hay varios, la palabra religión y religioso es polisémica, o sea, significa muchas cosas. Primera edición en el año 97, en inglés. Examina allí el cristianismo emergente desde sus inicios como un pequeño movimiento en Galilea y Judea hasta ser la religión mayoritaria en todo el Imperio Romano solo unos pocos siglos más tarde. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, es la verificación de las parábolas del reino, en especial el cumplimiento de la parábola del grano de mostaza, que desde un comienzo muy pequeño va creciendo gradualmente, y puede ser rápido, no necesita ser lento, puede ser rápido y se transforma en un árbol muy grande y los pájaros hacen nido, etc. ¿Ok? Entonces, lo primero, aclaro, Rodney Stark es un autor que pasó por un periplo espiritual importante. Empezó siendo ateo, después terminó siendo cristiano cultural. A los católicos les va a gustar mucho uno de los últimos libros de él que defiende las ejecutorias de la Iglesia Católica. Pero no a ese libro me voy a referir, sino a otros dos. Uno, ahí está. Gracias, Jorge, vos sos un capo. Ok. Rodney Stark, en este libro, La expansión del cristianismo, un estudio sociológico, empieza por tumbar la mentira socialista de que los cristianos, al principio, los primeros cristianos, fueron todos proletarios. O sea, fueron todos desposeídos, gente pobre y tal y qué sé yo. No, eso no fue así. Rodney Stark, este libro está muy bien documentado, ¿okay? Fuentes originales, contemporáneas y un poco posteriores, te dice que en realidad la expansión del cristianismo no se verificó en una sola clase social, sino que fue en cierto modo policlasista. Sí, es verdad que mucha gente pobre adhirió al cristianismo y se convirtió en los primeros siglos, sobre todo en las ciudades, en el campo un poco menos. En el campo predominaba el paganismo y por eso la palabra pagano, paisano, tiene la misma raíz, ¿ok? La gente en el campo no se convertía o demoraba más en convertirse. El cristianismo emergente de los primeros siglos fue un fenómeno fundamentalmente urbano y que abarcaba todas las clases urbanas. La clase popular, sí, es verdad, los artesanos, los obreros, pero también las clases medias. Y cuando decimos clases medias, en aquella época decimos clases cultas, más o menos cultivadas. O sea, no eran unos ignorantes los que se hacían cristianos. ¿Okay? Y algunos grupos influyentes también de clases altas. Fue un fenómeno predominantemente urbano, principalmente urbano, y también femenino. Fueron las mujeres eran las mujeres las que se convertían más rápidamente, las que se convertían primero. Y no es de extrañar la razón. La razón era que el cristianismo le daba a la mujer un lugar en la escala de valoración, digamos, social, moral, etcétera, un lugar de dignidad, ¿okay? A diferencia de los paganos, que los paganos sí eran machistas, ¿okay? De manera que no es de extrañar por qué las mujeres encontraron atractivo el cristianismo de entrada. Y tampoco es de extrañar que las mujeres convirtieran a los varones, porque las mujeres tienen, obviamente esto lo saben los casados, yo no porque no soy casado, ¿ok? Los casados saben que las mujeres tienen mucha influencia en los maridos y por supuesto en los hijos e incluso en los padres, ¿ok? Entonces, esto cuenta Rodney Stark y es curioso que él dice, bueno, aquí ahora hay muchos grupos cristianos que buscan avivamientos.
no hubo avivamientos en el sentido actual de la palabra en la expansión del cristianismo emergente en los primeros siglos. No hubo avivamiento. Hubo redes sociales, y cuando Rodney Stark habla de redes sociales en los siglos segundo, tercero, cuarto, no está hablando de Facebook y Twitter porque no había internet. Pero el hecho de que no haya internet no significa que no hay redes sociales, son redes de parentesco, de amistad, de vecindad y de colegialidad. Porque los gremios fueron un vehículo importante para la expansión del reino, es decir, la predicación del evangelio del reino y la consecuente expansión del reino. Los gremios, el gremio de los carpinteros, el gremio de los... esa es la versión en inglés, The Rise of Christianity. El surgimiento de la cristiandad, no del cristianismo. Vamos a traducir bien las palabras, ¿ok? Christianity se traduce a veces por cristianismo, pero no es en realidad cristianismo, sino cristiandad. ¿Qué es cristiandad? Es civilización cristiana, es el reino de Dios, es hágase tu voluntad, así en la tierra, en todas las esferas de la vida, así como es en el cielo, ¿ok? Entonces, resulta que a través de las redes sociales, los colegios profesionales, hoy lo más parecido a aquellos gremios medievales y de la alta edad media, de la temprana edad media, son los colegios profesionales, ¿no? El colegio de abogado, el colegio médico, el colegio de psicólogo, ingeniero, etc. En aquellos siglos, los gremios eran de oficios y profesiones, ¿ok? Y había un gremio en particular que era el gremio de los maestros, profesores y enseñantes y escolares. Y la universidad en su comienzo no fue otra cosa que una formalización y una institucionalización de algo que ya existía antes del siglo XIII, cuando empiezan a aparecer las universidades. Y eso que existía eran los gremios. Y había sí gremios de profesores y enseñantes. Entonces, a través de esas redes sociales, el cristianismo se expandió notable y rápidamente en los primeros siglos. Es decir, el grano de mostaza creció, ¿ok? Los apóstoles cumplieron la tarea, ¿sí? Y se encargaron de cristianizar las leyes. A partir de Constantino y Teodosio, Constantino no fue el que inventó la Iglesia Católica, como dicen algunos evangélicos despistados, ¿no? A partir de Constantino, que lo que hizo fue decretar la libertad de culto, acabar con las persecuciones. Después de la 10ª persecución, entonces vino el edicto de Constantino 313, si no me equivoco. Entonces, las leyes no quedaron exentas de la influencia del reino. Las leyes paganas eran muy crueles y muy salvajes, pudiéramos decir así. Los padres tenían derecho de vida y muerte sobre los hijos. Se entendía que los padres podían matar a los hijos, los esposos tenían derechos de golpear a las mujeres y cosas por el estilo. Abandonar los enfermos es una cosa que hacían los paganos, y eso ahí hablan mucho Rodney Stark sobre que los cristianos no abandonaban a sus enfermos, los cuidaban, etc. ¿Okay? Y eso es el ejemplo de una conducta moral en cuanto a una nueva moralidad. Eso se repitió después. Se repitió después en los siglos 8, 9, cuando los pueblos germánicos se cristianizaron. O sea, primero se cristianizaron los pueblos que estaban adentro del imperio, de la esfera de influencia del imperio romano, y después los que estaban afuera, 200 o 300 años después. Y también siempre el buen ejemplo valió más que las predicaciones, aunque las predicaciones no se hicieron, no pasaron inadvertidas, las predicaciones como el caso del obispo Ambrosio, que fue ocasión de la conversión de Agustín de Hipona y demás. Había buenos predicadores, tratadistas, escritores, intelectuales, que presentaban defensa con respeto y mansedumbre, como dice la Escritura,
presentaban defensa de la esperanza cristiana. Y daban, dice Rodney Stark, daban una explicación mucho mejor que la explicación pagana al problema de por qué a la gente buena le suceden cosas malas muy a menudo. ¿Okay? Esos son aspectos que destaca mucho este libro de Rodney Stark. También destaca que el Imperio Romano era un odre viejo y en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo dice que cuando el vino nuevo entra en el odre viejo, el odre se rompe y se pierde el vino. Entonces, en este caso, el vino no se perdió, pero el odre, el Imperio Romano era un cascarón, era una cosa en decadencia. La gente, todos conocemos, 20 siglos después, la frase pan y circo. Eso era el Imperio Romano, pan y circo, más o menos como es ahora, ¿no? Fútbol y televisión, pan y circo. Ah, ¿de dónde salió la frase pan y circo? ¿Fue algún cristiano que dijo, este Imperio Romano no vale nada, es una porquería, es puro pan y circo? No, fue en el siglo I uno de los más lúcidos poetas intelectuales paganos, como Juvenal, el que, y muchos y otros como él, ya decían que el imperio estaba en decadencia. Y la frase panem et circenses, o sea, pan y circo, se la debemos a Juvenal, no a ningún cristiano. O sea, los romanos más inteligentes y más cultos estaban conscientes de que su imperio estaba crujiendo y se estaba cayendo. Entonces, eso fue providencial, y esto enlaza con cosas que dijo Donald antes que yo, que le escuchamos, ¿okay? Que fue providencial que el Imperio Romano estuviera en decadencia, ¿okay? Porque entonces la gente podía comparar y se podía hacer la gran pregunta, ¿cómo puede ser que los bárbaros Atila hayan tomado la ciudad de Roma y en qué quedamos? No era el imperio más poderoso del mundo, entonces no es tan poderoso, algo pasa. Entonces muchos, incluyendo gente que no era cristiana, como Juvenal, ya ven que el imperio está podrido por adentro, y la podredumbre, como en el pescado, empieza por la cabeza, empieza por los emperadores, tipos cada vez más degenerados, cada vez más inmorales, cada vez más salvajes, ¿ok? Entonces, eso se cuenta en ese libro que está en español ahí, La expansión del cristianismo. No pregunten si está en PDF, no sé si está en PDF, ¿no? Búsquelo y vean. El paganismo practicaba el aborto y el infanticidio, y además un infanticidio selectivo, ¿ok? Porque los paganos, a diferencia del faraón en el Antiguo Testamento, practicaban el infanticidio más con las niñas que con los niños, ¿ok? Entonces, los primeros cristianos tenían una tasa de sexo más equilibrada entre mujeres y varones, a diferencia de los paganos. Y entonces, entre los cristianos había más mujeres fértiles, ¿okay?, que entre los paganos, y tenían más hijos. Eso es importante, y lo destaca Rodney Stark, que es un estudio histórico sociológico, ¿okay? Hubo 2 pavorosas epidemias, ¿okay?, y feroces persecuciones, pero en las epidemias los cristianos daban buen ejemplo de tratar bien a los enfermos, incluso moribundos, no descuidarlos, no abandonarlos, no tirarlos a los basureros para que se mueran en los basureros, cosas que eran normales entre los paganos, ¿okay? Y el otro libro se llama, no está traducido, pero se llama La victoria de la razón, cómo el cristianismo condujo a la libertad, el capitalismo y el éxodo occidental. ¿Okay? Este libro, qué pena que no se está traducido al español, pero es demoledor, es contundente, cuenta
cómo avanzó el reino de Dios en los primeros siglos, cómo la Universidad de Oxford fue fundada por el rey Alfredo el Grande, estamos hablando del siglo IX, ¿okay? Y cómo Alfredo modificó las leyes, reformó las leyes, derogó las leyes malas, Alfredo, y las cambió por leyes buenas, es decir, leyes cristianas. Y defendió a la isla de los ataques de los vikingos. Y hubo una cosa muy particular, que fue la conversión del rey vikingo derrotado en la batalla. Yo no tengo Netflix, pero me dicen que en Netflix hay una serie sobre la historia esta de Alfredo con el rey Gudrun, el rey vikingo. El rey vikingo fue derrotado en la batalla por el defensor de Inglaterra, que era el rey Alfredo. Y entonces Alfredo hizo algo cristiano con los prisioneros de guerra, que fue perdonarles la vida y mandarles servir comida y bebida, alimento y bebida a los prisioneros. Entonces el rey Gudrun, que estaba acostumbrado a un mundo pagano donde al prisionero se le cortaba la cabeza, así de simple, se quedó atónito, se quedó perplejo con la conducta de Alfredo. Y entonces le preguntó, ¿y por qué tú, en lugar de cortarle las cabezas a los prisioneros, por qué tú le estás mandando a dar alimento y bebida? Entonces Alfredo le dijo, bueno, porque yo soy cristiano. ¿Y eso qué es?, dijo Gudrun. Entonces Alfredo le predicó, ¿okay? Y Gudrun se quedó encantado y le dijo, yo quiero ser cristiano. Ah, bueno, entonces tienes que aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador y eso, y tienes que bautizarte. Ah, bueno, sí, yo quiero bautizarme. Bueno, está bien, tienes que tener un padrino. Tú sé mi padrino. Y Alfredo fue el padrino de bautismo de Gudrun. Entonces, eso quiere decir que le derrotó 2 veces. Primero le derrotó militarmente en el campo de batalla, o sea, le derrotó por las armas. Y una vez que le derrotó por las armas, le derrotó cultural y políticamente al rey vikingo. No sé si eso saldrá en Netflix, pero esa es la historia. Y bueno, este autor, me refiero a Rodney Stark, cuenta esto en el segundo de los libros que estoy comentando, que es cómo el cristianismo condujo a la razón. No era un cristianismo antiintelectual, como uno ve en las iglesias, en muchas iglesias evangélicas hoy en día, no en todas, yo sé que hay excepciones, ¿okay? Pero era un cristianismo donde había eruditos, había figuras importantes del mundo de las letras, de la filosofía y demás, que estaban sentando las bases de lo que hoy conocemos como cosmovisión cristiana. ¿Okay? Entonces, el gobierno limitado, la no interferencia del gobierno en la economía ni en la educación era libre, era privada, igual que el comercio, la actividad rural, industrial o artesanal, llámele como quiera, manufacturera, ¿ok? O sea, era un mundo libre, no era un mundo de reyes con poder ilimitado. Entonces, todo eso que se heredó hasta el siglo XIX, eso es la derecha, que se llamaba pensamiento cristiano o pensamiento político cristiano o pensamiento político clásico, se llamó después, porque los cristianos no eran sectarios en el sentido de, no, yo no voy a estudiar este libro porque lo escribió un pagano. No, estudiaban a Platón, a Aristóteles, estudiaban Polibio, los autores griegos y romanos de la antigüedad clásica, y hacían lo que el apóstol Pablo había recomendado: revise todo y tome lo bueno y deje lo malo. Y ya está, sin tanto rollo como ahora. Entonces, el problema es que ese modelo de gobierno cristiano, modelo cristiano de gobierno, cuando vino la horda marxista en el siglo XIX,
dijeron, eso es la derecha. Nosotros somos la izquierda. Y el problema es que nos derrotaron. Y nos derrotaron con las palabras, nos derrotaron imponiendo una hegemonía conceptual donde las palabras significan lo que ellos quieren que signifiquen. Y la palabra derecha e izquierda significa lo malo y lo bueno en su book, en su libro, y lamentablemente hoy en día encontramos que la mayor parte de la gente cree que la derecha es algo malo, que es lo rico y tal. Y la izquierda es algo bueno, porque los pobres y tal. Bueno, eso es ¿por qué? Y bueno, porque hemos sido culturalmente derrotados. ¿Ok? O sea, entonces, a ver, hay mucho aquí en el chat. No, sí, pero no son preguntas. Están subiendo la... lo encontraron en PDF, qué bueno. Muchas gracias, Arlington Baca, vos sos un capo de la bibliografía, Arlington Baca. Y el Rise of Christianity también está en PDF. Qué bueno, se puede entonces se puede revisar, se puede... Fútbol y asado, Daniel Ross. Fútbol y asado, pan y circo, ¿ok? Entonces, hemos sido derrotados y seguimos derrotados y no queremos entender que la derecha es lo bueno y la izquierda es lo malo. ¿Okay? Y entonces, y ahí viene lo de la socialdemocracia. ¿Qué cosa es la socialdemocracia? Y bueno, es el marxismo, tanto clásico del Manifiesto Comunista como cultural, pero por lo menos en teoría, en las palabras, sin violencia. Eso es la socialdemocracia. El marxismo sin violencia. ¿Y qué es el socialcristianismo? El socialcristianismo es la socialdemocracia, pero de los cristianos. ¿Ok? Eso es el socialcristianismo, la socialdemocracia de los cristianos. ¿Y qué es el mercantilismo? Eso es importante. El mercantilismo es una doctrina económica que surgió de los gobiernos absolutos, del tiempo del absolutismo, de los reyes absolutos, siglos XVII y XVIII, vamos a poner números, aunque ya en el XVI hay comienzo de mercantilismo. Es el Estado dominando la economía y trazándose planes dirigistas y controlistas en el tema económico. ¿Ok? Eso es mercantilismo. Claro, en Inglaterra, sobre todo en el continente, en Alemania, en Francia, en España, el mercantilismo fue una doctrina económica predominante por 200, 300 años. ¿Ok? Y bueno, había diferentes modalidades, digamos, pero matices de mercantilismo, ¿no? Entonces eso suele llevar a confusión a las personas. Entonces, hay dos manos levantadas ahí, Alan Sánchez y John Muñoz, en este orden, por favor. Adelante, Alan. Sí, profe, vaya que hay diferencia entre el cristianismo de hace 20 siglos al de hoy. Porque precisamente, porque ha perdido fuerza y poder la iglesia, porque no tiene nada que ofrecerle a esta cultura. Antes sí tenía que ofrecerle. Ahorita que apuntaba yo algunas características del individuo. El individuo de aquel entonces se autogobernaba, era pacífico, era trabajador, era valiente, era protector, era temeroso de Dios. Estoy hablando de los individuos que se convertían al cristianismo. Los matrimonios aprendían a ser fieles, a ser fuertes, a ser fértiles, y como doctrina bíblica siempre se le ha enseñado al pueblo de Dios a multiplicarse. Eso de hecho es parte del mandato cultural. Las familias eran fuertes, los hijos eran obedientes, temerosos de Dios. Se les enseñaba a trabajar también, a producir los grandes negocios en aquel entonces
eran familiares. Se tenía un gobierno eclesiástico fuerte y maduro. Había tribunales eclesiásticos incluso para ejercitar la disciplina. Se promovían los derechos de la vida, la propiedad privada, la igualdad. Sí. Y eran racionales, no eran místicos. Exacto, a eso iba. Ahora, comparado con hoy, no hay nada de eso. No se les ofrece nada de eso. Yo cuando ejercí el pastorado una vez llevé el caso de un muchacho de 28 años que llevaba 6 meses empleado y estaba metido en un cuadro de depresión. Ya parecía, yo lo identificaba ya como patológico, ya necesitaba ayuda. Todo el día acostado, llorando, en fin, o sea, el cristianismo de hoy no le ofrece lo que la iglesia en aquel entonces o lo que el cristianismo de aquel entonces se ofrecía, que en términos resumidos es civilización, gente civilizada, es eso. Eso es lo que ofrece verdaderamente el cristianismo. El cristianismo de hoy lo que ofrece es chamanería, es el decrétalo, el hacerte rico con una oración, el sanarte con una oración en lugar de cuidar tu cuerpo, etcétera. Entonces, era lo que quería comentar, que hay mucha diferencia entre las dos civilizaciones cristianas, la de antes y la de hoy. Gracias, Alan, gracias. Tenemos 2 manos levantadas y 15 minutos por delante, así que breve, por favor. John Muñoz y Tony Martínez. Buenas noches, Alberto, buenas noches con todos. Quería acotar una situación. El social entender que acoge de alguna forma el neoliberalismo, el sistema mixto económico también se puede pegar, se puede arrimar. Una de estas. La otra te quería indicar que el marxismo cultural, con lo que escucho del paganismo, tiene su fundamento, el marxismo cultural en el paganismo, porque lo que hoy estamos viviendo en realidad es algo que va contra la lógica, contra la virtud y sobre todo contra los principios cristianos. Eso es todo, gracias. Así es, brevemente antes de darle la palabra a Tony. Gracias, John Javier. Bueno, sí, el problema con el social cristianismo es que al comienzo trató mucho de las encíclicas de los papas que eran terceristas. O sea, la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891 marcó esa pauta. Condenaba el comunismo porque era ateo, tiránico y tal, muy bien. Pero también condenaba el capitalismo y el liberalismo porque era individualista, egoísta, materialista, etcétera, etcétera. Entonces, esa posición le llamamos en ciencia política tercerismo, ¿ok? No, ni izquierda ni derecha, o sea, muy parecido a lo de hoy. Y esa pauta tercerista se mantuvo en las encíclicas posteriores hasta que la rompió Juan Pablo II en la encíclica Centésimo Año. Entonces de ahí salió mucho ese socialcristianismo tercerista y que siempre ha sido así en países como en Ecuador. Yo conozco muy bien lo que es los socialcristianos del Ecuador. O sea, son terceristas, o sea, o estatistas de derecha o tercera vía. Ahora, mercantilistas, la derecha mala, en pocas palabras. La derecha mala también. Ahora bien, hubo excepciones célebres y muy buenas, muy positivas, como la democracia cristiana que surgió después de la guerra, que en Europa, especialmente la de Italia y Alemania, una democracia cristiana en Italia y Alemania que era firmemente anticomunista y no entraba con el tercerismo tampoco. O sea, produjeron el milagro italiano y el milagro alemán de la recuperación en la posguerra, que después se repitió en España
el milagro español de los años 50 con el Franco de los años 50, que es muy distinto al Franco de los años 40, ¿ok? Entonces, esas son excepciones, pero como podemos ver, todo esto, mis queridos amigos y hermanos y colegas, hay que verlo con lupa. Y hay que consultar buenas fuentes, como Rodney Stark, o para el caso del tercerismo católico, un autor como Michael Novak, por ejemplo. O sea, hay que consultar, hay que documentarse. No podemos salir a hacer política intelectual, culturalmente desnudo. Tenemos que salir sabiendo por lo menos lo básico, ¿okay? Por eso el método FOPRA pone la F por delante, la formación es básica. Entonces tenemos a Tony Martínez y a León Quintana. Adelante, Tony, después León. Buenas tardes a todos. Más que nada para mí una pregunta, digo, haciendo un poco de eco a lo que comentaba Alan. Hay un libro que yo recomiendo, se llama Apóstata, y digamos haciendo un uso de el hombre que destruyó el cristianismo en Occidente. Y la pregunta es esto: ¿cómo es que llegamos hasta aquí? O sea, si aquellos eran de otro calibre, ¿qué es lo que pasó? En este libro, más o menos lo que trata es muchas personas, las ideas que ellos llegaron a ver en realidad causaron consecuencias. En la segunda edición de este libro puedes ver a personas como... Dame el autor. Kevin Swanson. Ah, ok. Kevin Swanson, ya, ahí se lo puse. Y trata de personas como Darwin, como Marx, como John Paul Sartre. Dice, las ideas, por ejemplo, de John Paul Sartre, la idea, al final de cuentas, mucha gente dijo, no pasa nada, son ideas, pero resulta que después de vino la Revolución Francesa, entonces las ideas realmente tuvieron consecuencias. Entonces, habla de esto y la pregunta, no sé, para usted o incluso Pastor Donald, ¿qué pudieran ver ustedes qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo es que llegamos a esto y eso empezó a penetrar a pues todas las fibras del cristianismo actual, ¿no? Incluso en la segunda edición toca hasta Keynes y cómo es que la influencia de este economista también entró y es lo que vemos actualmente, ¿no? Entonces serían básicamente esa pregunta. Donald, te llaman. No, es que yo lo quiero aprovechar a Donald, porque no siempre viene los lunes. Donald, ¿estás ahí? Aquí. Mira, esa pregunta es sumamente amplia y creo que de alguna manera en varias transmisiones se ha hecho alusión, quizá no todas juntas, Alberto, y quizás sea necesario tomarse una exposición para juntarlas todas. Las ideas siempre van a andar alrededor como las moscas. Martín Lutero hablaba de que los pájaros pueden volar alrededor de la cabeza de uno, pero que uno es responsable de que los pájaros no hagan nido en la cabeza de uno. Una cosa es que estén revoloteando y otra cosa es que hagan nido. Entonces es bien compleja. La respuesta tiene que ver tanto con asuntos de la externa, la fuerza de esas ideas, pero sobre todo tiene que ver con la debilidad de los pensadores cristianos que fueron abrazando cada vez más premisas y presuposiciones de filosofías ajenas a la fe y las incorporaron desde Kant, Aristóteles, y bueno, la colección es larguísima, y con cada uno de estos elementos que fueron incorporando a la fe, fueron minando su fortaleza y su solidez. Es decir, dejando entrar una, era más fácil que entrara otra. Te das cuenta con el kantianismo, por ejemplo, que ya no fue necesario discutir la fe en sus dimensiones históricas. Ahora era un asunto de una experiencia meramente personal. Ya no había que preguntarse por asuntos que te obligaban a pensar, sino que ahora simplemente era, si a ti te sirve esa fe, esa creencia, pues es válido para ti. Y dejamos entrar este relativismo. Solo para mencionar pragmático. Uno pero claro, era un pragmatismo que negaba la fe, porque hay una práctica cristiana
que nace de las premisas cristianas. Esta era un pragmatismo que puso al hombre y su sensación de bienestar como meta última. Yo estoy bien, pero daba igual entonces si abrazaba el cristianismo o abrazaba cualquier otra fe, y se dejó de evaluar la fe por sus fundamentos históricos. Entonces, esto es solo para mencionar un par de detalles que apuntan a la complejidad de la respuesta. Gracias, Donald. Entonces hagamos lo siguiente. A ver, Jorge Méndez tiene los temas para el lunes que viene, y esos temas él los va a poner como siempre hace, pero tienen relación con esto. Así que yo te invito, Donald, si puedes estar con nosotros también el lunes que viene, a que entre vos y yo desgranemos un poco este choclo, esta mazorca, como le dicen aquí en México, al elote. Desgranemos el elote a propósito del tema que nos va a poner Jorge para el lunes que viene. Les recuerdo que el miércoles vamos a tener en el conversatorio por Bolivia al presidente del partido nuestro en Bolivia, que es el Partido Renovación Liberal, y va a hablarnos el miércoles seguramente de la elección, pero va a hablarnos también de las estrategias que nosotros los Cinco Reformas buscamos para hacer partidos o usar partidos taxis o hacer alianzas con otros partidos. Ese va a ser el tema del miércoles. Yo siempre los lunes hago una invitación para el miércoles, ¿ok? O sea, pasado mañana. Ese tema va a estar interesantísimo también y de acuciante actualidad para la década que nos espera a los psicoreformistas. Entonces, pasado ese anuncio, ¿ok? Invito a Donald si puede estar el lunes que viene. Yo sé que él es muy ocupado. León Quintana está levantando la mano. Adelante, León, desde Ecuador, y después terminamos. Sí. Sí, buenas noches, Alberto, buenas noches a todos. Voy a tratar de ser sintético en la medida de mis posibilidades. ¿Se escucha bien, solo para probar? Sí. Sí. Bueno, estamos viendo todo este tema del socialcristianismo, la socialdemocracia, bueno, y demás conceptos, pero esto es una pregunta para ti, Alberto, y en general para todos de reflexión. A mi modo de ver, gran parte de los países de los que nosotros hablamos como los milagros, siempre se necesita un milagro cuando estás a punto de morir o cuando está algo realmente muy mal, ¿no? Entonces, yo noto que un denominador común de los países que salieron de manera milagrosa eran países que habían vivido casi un siglo, bueno, no tanto, bueno, casi un siglo, desde el 17 hasta el 92, bajo la cortina de hierro del comunismo. Y pregunto, ¿será necesario que suceda y que estemos al borde de la muerte, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista liberal, para poder llegar a tener realmente calado en la gente, o no? ¿Qué piensas tú, Alberto? Y para todos en general, ¿no? A ver, yo no sé, León, porque yo hice un artículo que creo que lo leíste, que se llama Pinchando Globo. Hay demasiado globo para pinchar. La gente cree cosas muy tontas, como que vamos a poder salir de esto sin partido político. No, partido político no. No, así nunca vamos a salir. El denominador común en todos los países de Europa, Asia y África que salieron del comunismo fue tener partidos políticos con claridad conceptual, programática, ideológica, que eran representativos y sabían muy bien lo que querían. ¿Cómo vamos a salir aquí en América Latina? No, por más que lleguemos al fondo, la gente dice hay que tocar fondo para... No, mira, si seguimos con estas ideas tontas, con estos conceptos tan perturbadores como el de los de la antipolítica y la histeria anticorrupción y la histeria antifraude y la aversión a la democracia de los libertarios que son anarquistas y de la Gloria Álvarez que son pro libre mercado, pero no nada de valores ni de moralidad. Mira, si seguimos así podemos pasar tiempos muy, muy duros. Sí, estoy
permíteme hacer un correlato a esto. Lo que digo un poco para complementar lo que decía era, como sabes, estoy yo haciendo campaña y la verdad es que al final del día las cosas que uno dice y piensa se tienen que estrellar para ver si funcionan, estrellarse con la realidad. O sea, es que no hay, uno puede hablar y decir todo lo que quiere, pero si no lo llevas a la realidad no sirve de nada. Entonces yo ya palpando en el tema político realmente, y esto un poco también con el tema de Venegas Lynch, es que realmente, Alberto, te digo, es que el tema del socialismo cultural clásico, ¿no? Más allá del socialismo o del marxismo, digamos, más de ahora moderno, el socialismo clásico es que es una cosa increíble, Alberto, o sea, es que es increíble, o sea, cómo está metido en el tuétano de la gente, ¿no? Entonces, eso es mi pregunta, o sea, nosotros vamos a luchar, vamos a ponerle todo, pero sí te digo que es súper complicado, porque estuve el fin de semana y fuimos a una actividad y el nivel de rechazo a la política, y si quieres política tienes que ofrecerles algo a cambio, o sea, decirles que le vas a dar libertad, se limpian el rabo con la libertad, o sea, es que eso no sirve. Entonces, bueno, no me enrollo más, eso era un poco, Alberto. Mira, pero es que uno de los factores más perturbadores son los expertos en ciertas áreas, por ejemplo, expertos en economía, como Alberto Venegas Lynch, mi querido profesor y amigo y tocayo y paisano, que cree que sabe de política y de política no sabe nada. Se zumbó un artículo en Infobae hace pocos días diciendo que había que unirse y contra la marea de los Kirchner y tal, había que unirse todos los espacios y tal. Pero ¿cómo te vas a unir sin un programa? O sea, él no sabe de política nada, pero él cree que sabe. Ese es el factor más perturbador tal vez de todos los elementos que tenemos en contra. Él no sabe que la unidad de los liberales o de las derechas o de lo que sea, la unidad no puede hacerse en torno a personalidades o celebridades por muchas razones, porque las celebridades muchas tienen virtudes, pero también tienen defectos y tienen un ego muy grande, entonces es muy difícil ponerlos de acuerdo. La unidad firme y duradera tiene que ser como la que hemos hecho nosotros. Aquí ahorita hay 65 y hace rato que hay 65. ¿Okay? Nosotros nos hemos unido, pero no alrededor de un liderazgo, un caudillo. Aquí ni Jorge, ni José Luis, ni John somos caudillos. Aquí tenemos un programa que es las 5 reformas, un programa de gobierno y una hoja de ruta, y vamos a hacer oposición antes que ser gobierno. Entonces nos hemos puesto de acuerdo todos los que están en esta sala y los que no han podido estar ahora sobre un programa. Pero ¿cómo se va a poner de acuerdo Esper con Milei y con Gómez Centurión y con López Murphy si no hay un programa? No, eso es un sinsentido. Lo que pasa es que Alberto Venegas tiene entre otros, como Huerta de Soto, como tantos otros economistas, que tienen la mala costumbre de opinar sobre política, y es un tema que más bien deberían informarse, asesorarse, abrir la oreja y escuchar a la gente que sabe, ¿ok? Pero no lo hacen. Entonces, ese es un factor que tenemos en contra, ¿ok? Y ahí en el Ecuador, en tu Ecuador, ¿ok? Tú tienes unos cuantos de esos economistas que no saben nada de política, pero creen que saben y opinan, desorientan a la gente, ¿ok? Y las ideas tienen consecuencias. Ese es el libro de Richard Weaver, que yo recomiendo siempre también. Las ideas tienen consecuencias, las ideas buenas tienen consecuencias buenas y las malas consecuencias malas. Y las ideas confusas desorientan. Y eso es un elemento en contra. Yo no creo en la teoría de tocar fondo. No creo, sinceramente. Porque una cosa como la guerra de Nigeria, la guerra de los Tutsi y los Hutus, allá, bueno, eso fue una cosa espantosa. Muchos pueblos están sufriendo cosas espantosas, pero
Si no hay ideas claras y una fuerza política capaz de enrumbar al país en la dirección correcta, nunca vamos a salir de esto. Entonces, ya se acabaron las manos y se acabó el tiempo también. Jorge Chapas y yo les invitamos el miércoles, también a nombre de el expositor del miércoles, que va a ser Fernando Gainz, ¿ok? Así que, Jorge, si no tienes nada que agregar para cerrar, ¿tienes algo? No, profe, para nada, solo pues felicitarlos a todos por las participaciones, muy interesante, muchas gracias, profe, por habernos compartido este autor, Rodney Stark. Ahí por ahí en el chat dejamos algunos links. Y bueno, si Donald nos acompaña la próxima semana, va a estar genial, ¿no? Para darle seguimiento a este tema. Seguro, solamente, profe, muchísimas gracias, un gusto. Un gustazo para todos, muchas gracias Donald, muchas gracias Jorge y Anaí, que está ahí firme con los controles. Acordate de poner la grabación disponible porque mucha gente siempre insiste en ese tema. Entonces nos encontramos el miércoles y será hasta el próximo lunes. Gracias a todos. Felicitaciones, Jorge. Felicitaciones a todos los que han hecho atrás de Buenas noches, profe. Jorge, un saludo. Adiós. Que descansen. Buenas noches a todos. Chao, chao. Buenas noches. Que duerman bien. Bolivia sigue en pie. Chao. De la izquierda A a la izquierda B. No está muerto quien pelea. Regresa Evo Morales, así que ahí lo vas a recibir. Ah, no, esta mano no hay que saludar. Con la derecha tenemos que saludar, no con la izquierda. Un saludo, profe. Buenas noches. Chao. Bueno, que descansen.